Esto es algo que ustedes han estado pidiendo durante mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo, pero finalmente encontré 3 historias que tienen lugar. Durante los cierres escolares era un día aburrido típico en cálculo, solo que era viernes, 7º periodo, lo que significa que la semana ya casi había terminado y las vacaciones de primavera finalmente llegarían, así que todos estaban ansiosos en sus asientos. Me di cuenta de que no teníamos un examen ese día. Muchos de mis amigos lo hicieron con sus otros profesores, así que nuestro profesor en medio de la clase decidió empezar a jugar con nosotros en Sparkle Calm. Era un profesor muy relajado como ese. Mientras hacíamos un cuestionario sobre el logotipo de una marca en Sparkle, recuerdo el momento exacto en que pasó justo después de que mi amigo respondiera una pregunta. Recuerdo la respuesta exacta a la pregunta de Adidas. La voz del decano se escuchó. El altavoz sonaba en pánico y frenético mientras les decía a todos los maestros que esto no era un simulacro y que debían entrar en confinamiento. En realidad me dio escalofríos y se me puso la piel de gallina en los brazos cuando nuestro profesor, normalmente tranquilo, también pareció entrar en pánico mientras corría a apagar las luces y nos condujo a la esquina trasera de la sala. Todos nos sentamos en silencio durante unos 2 minutos y luego el zumbido habitual que provenía de un panel en la parte trasera de la sala que indicaba que la escuela debía haber cortado toda la energía. Todos nos miramos. Al darnos cuenta de que esto debía ser serio, unos minutos más de espera después escuchamos a un hombre gritando a todo pulmón que venía por el pasillo con 2 chicas en él. La clase en realidad comenzó a llorar, lo que nos asustó aún más a todos a medida que los gritos se acercaban al aula. El hombre, que sonaba como un lunático, comenzó a golpear en los casilleros mientras gritaba: "Los mataré a todos". Fue en ese momento que comencé a temer por mi vida. Mi maestra nos hizo callar mientras todos nos mirábamos para ver las reacciones de nuestros compañeros. Los golpes se trasladaron de los casilleros a la puerta de nuestro salón de clases y fue entonces cuando una de las niñas que lloraban gritó que no. Los golpes en la puerta solo empeoraron a medida que el hombre empezó a gritar: "Abre". 2 de las chicas de la clase estaban llorando a gritos, ahora parecía una eternidad. Ese hombre estaba golpeando la puerta, pero finalmente continuó por los pasillos gritando como una persona mentalmente loca hasta que no pudimos escucharlo. Yo diría que 10 minutos después, aunque se sintió como media hora dada la situación, el decano regresó al altavoz explicando la situación. Lo cual fue sorprendente para él. Explicó que una persona aparentemente mentalmente inestable entró al edificio y agredió a la mujer sentada al frente escritorio, lo que la hizo huir del edificio gritando, y el personal no estaba seguro de si el hombre estaba armado o no. Esto fue antes de que la escuela tuviera cámaras o pudiera apagarlas. Seguridad adecuada, por lo que la escuela estaba completamente expuesta a que algo así sucediera. El personal había hecho un barrido de todos los pasillos y aulas y no pudo encontrarlo, por lo que el decano ordenó a los profesores reanudar la enseñanza, pero mantener todas las puertas cerradas y no dejar que ningún estudiante salga por ningún motivo. Sin embargo, lo inquietante es que uno de los conserjes que trabajaba en el turno de noche encontró al hombre durmiendo en uno de los armarios de almacenamiento cerca del extremo trasero del edificio escuela, y según rumores que corrieron entre mis compañeros, lo que sobresalía de su bolsillo era una Magnum 44. El conserje debe haber hecho algo estúpido para despertarlo, por ejemplo, dejar la puerta del armario abierta para cuando un agente de policía pudiera llegar a la escena. El hombre se había ido. Toda mi clase, hasta donde yo sé hasta el día de hoy, no tiene idea de si este hombre fue encontrado alguna vez, pero me gusta pensar que en este momento se le está brindando la ayuda adecuada que necesita. Mi escuela tiene periodos de almuerzo. El primer periodo de almuerzo es para todos los estudiantes de 6º grado. Y algunos estudiantes de 7º grado. El segundo periodo de almuerzo es para la otra mitad de los estudiantes de 7º grado y todos los estudiantes de 8º grado. El confinamiento ocurrió en él. A principios de octubre, el día en que se produjo el confinamiento, estaba nublado y lluvioso. Durante el periodo fresco del almuerzo escuché 4 fuertes explosiones. Personalmente pensé que era un trueno, pero toda la gente del almuerzo comenzó a gritar. Estaba pensando que esos niños simplemente estaban serio, pero la seguridad del campus entró y comenzó a gritarle a la gente que entrara al salón de usos múltiples, y los niños que estaban en la fila comprando el almuerzo tenían tirar su almuerzo y venir dentro de mí, y algunos amigos entraron a la habitación junto con un grupo enorme de otros niños. Todos tenían curiosidad por saber qué era. Nuestra sala multiusos es enorme y la pared trasera de la sala está hecha de vidrio transparente. Cuando mis amigos y yo
Nos apresuraron dentro del campus, la seguridad cubría el vidrio con las cortinas y había adultos en cada salida. Mi amigo Eric también tenía curiosidad. El resto de nosotros le preguntó a uno de los adultos qué estaba pasando cuando regresó y dijo, ya sabes, justo enfrente de TMS están esas casas. Respondí que sí, que había un hombre loco con discapacidad mental que se había atrincherado frente a su casa y amenazaba con suicidarse y matar. La policía sí lo desalojaron, él estaba caminando afuera de la escuela mirando a los niños de una manera extraña. Eric nos dijo que resultó ser. El hombre también era un delincuente sexual registrado, lo que empeoró las cosas y nos quedamos atrapados en la sala de usos múltiples durante una hora entera, ocupando 2 periodos después. Todo se resolvió y nos acompañaron a nuestras aulas uno por uno. Más tarde me enteré de que el hombre vive al lado de mi amiga Brandy, quien me contó sobre el Halloween anterior, cuando vio al mismo hombre en su ventana cortándose el brazo y escribiendo con su propia sangre, no vengas aquí o te mataré. Por supuesto, el viento era Halloween y la gente, incluida Brandy, asumió que era solo por la festividad, pero después de este horrible incidente sabíamos que este hombre estaba loco y estamos contentos de que nunca se acercara a nosotros. Tengo 22 años, recién salido de la universidad y recientemente conseguí un trabajo en mi antigua escuela secundaria como una especie de pasante de informática en el sótano de la escuela. La escuela es muy desordenada y desorganizada, pero hay una pequeña oficina para 3 personas que en realidad es muy agradable allí. Tiene 3 escritorios grandes y agradables, 2 mini refrigeradores, un televisor de pantalla plana montado en la pared y también un aire acondicionado satisfactorio, un lujo para los estudiantes y los profesores no pueden disfrutar en la escuela y, por supuesto, todos los servidores de la escuela y otras cosas informáticas. Conseguí el trabajo. Debido a que 3 de mis antiguos profesores de informática me adoraban, podía considerarlos verdaderos amigos, no solo figuras docentes, así que todos ellos me ayudó muchísimo a conseguir este trabajo. Fue genial hasta que sucedió algo hace unas semanas, los compañeros de trabajo que comparten la oficina conmigo, Dave y Gary, no estaban en la oficina en ese momento, estaban arriba trabajando en papeles o lo que sea. Estaba comiendo mi sándwich durante mi hora de almuerzo cuando recibí una llamada telefónica de una de las mujeres en la oficina principal diciéndome que la escuela estaba cerrada y que alguien posiblemente armado había entrado a la escuela. No había mucho que pudiera hacer más que apagar las luces porque, sorprendentemente, a pesar de lo bonita que era esta pequeña oficina, no tenía una puerta real, solo una gran abertura y la puerta que daba a todo el sótano ni siquiera tenía una cerradura de trabajo. Para mi propia seguridad apagué todas las luces de la oficina y la pantalla de mi computadora. Mantuve mi teléfono en el escritorio. Envié mensajes de texto masivos a Gary y Dave, pero no respondieron. Me senté allí en la oscuridad jugando juegos en mi teléfono durante unos 20 minutos esperando la llamada de arriba. Frente para decirme que volviera a trabajar, no tenía idea de lo que estaba pasando, no podía escuchar lo que estaba pasando arriba desde aquí abajo, pero no se me permitió hacer ninguna llamada. Hasta que me informaron que el confinamiento había terminado, entonces la ruidosa puerta del sótano se abrió mientras el crujido resonaba en el sótano y entré a mi oficina. Me senté en mi asiento y me pregunté si debía llamar a Gary o a Dave. Estaba ansioso por obtener algo de información de ellos y alguien vino corriendo. Bajando las escaleras y sus pasos se acercaban a mi oficina, empujé mi silla y me arrastré debajo de mi escritorio. Alguien. Entré a la oficina pero no encendí las luces, solo había silencio. Ni siquiera puedo describir el miedo que estaba experimentando. Sentía que si hacía un ruido repentino, sería un hombre muerto de repente. Mi teléfono sonó cuando recibí un mensaje de texto. Sentí que todo mi mundo se marchitaba y moría en ese momento mientras apretaba los puños. Dientes y pasos de miedo de repente se acercaron a mí hasta que finalmente salí de debajo del escritorio en señal de capitulación, rogándole a quien fuera que no me matara. Y justo en ese momento alguien me agarró del brazo y me levantó. Era un tipo con unos vaqueros rojos a cuadros y un abrigo rojizo. Gorra negra. Me dijo que estaba bien, solo estoy aquí abajo escondido contigo, ¿qué pasa ahí arriba? Le susurré que era amable. Él ignoró mi pregunta y me preguntó si había una salida por aquí. Le dije que sí, que estaba por ahí antes de que pudiera hacerlo. ¿Algo más? Le pregunté quién era usted. Hubo un breve momento de silencio antes de que comenzara a explicar que venía a recoger a su hijo cuando un
El maestro le dijo que se escondiera después de su explicación. Revisé mi teléfono y vi que el mensaje de texto que recibí era de Dave. Dijo: amigo, esto es una locura. Un tipo con un disparo, el señor Buckley, lleva una camisa roja. En el sombrero, hagas lo que hagas, no subas. Estaba a punto de volver a leerle ese texto en voz alta al hombre hasta que me di cuenta de que levanté la vista y sentí mi. El estómago se hundió, el hombre pareció darse cuenta de mi mirada sospechosa, entró en pánico y lo único que pude pensar fue correr hacia él. Arriba, un disparo resonó en el sótano y pude oír la bala rebotar en algo metálico en la oscuridad, pero gracias a Dios esa bala. Me extrañó y logré subir las escaleras. Afortunadamente, la policía estaba esperando en todas las salidas, incluida la del sótano, y llamaron al hombre en el momento en que abrió la puerta. Más buenas noticias: nuestro maestro, el señor Buckley, sobrevivió al disparo. Más tarde se determinó que el hombre y el señor Buckley tenían algo que ver con lo que sea. Razón, pero eso nunca fue revelado. Lo único que sabemos es que el señor Buckley no pudo haber hecho nada que justificara este tipo de reacción y yo,